Eguerdion. Gobernu Kontseiluak 23 milioi euroko partida bat onartu du gaur, Euskadiko udalek gizarte larrialdietarako laguntzen programak finantziatu ahal izan dezaten. Gizarte larrialdietarako laguntzen programak aldizkakoak ez diren laguntzez osatuta daude, eta bazterkeria personalak, sozialak eta lanarlokoak arintzea dute helburu gisa. 23 milioi euro horiekin udalek bitarteko urriak dituzten familiei lagundu ahal izango diete, bizitza duina izan dezaten. Gizarte larrialdeetarako laguntza hauek, diru sarrerak bermatzeko errentak eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriak hirurak osatzen dute diru sarrerak bermatzeko euskal sistema izenarekin ezagutua dena. Sistema hori, nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzak giza garapen eta gizarteratzea sustatzeko hartu duen funtsezko konpromiso bata. El Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 23 millones de euros para que los ayuntamientos de Euskadi puedan financiar los programas de ayudas de emergencia social. Las ayudas de emergencia social son programas de ayudas no periódicas cuyo objetivo es paliar situaciones de exclusión personal, social o laboral. Con estos 23 millones de euros, los ayuntamientos podrán ayudar a las familias con recursos insuficientes para que puedan desarrollar una vida digna. Las AES, junto con la RGI y la prestación complementaria de vivienda, configuran el conocido como Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, un compromiso nuclear de la acción de este Gobierno para promover el desarrollo humano y también la inclusión social. Gizarte larrialdeetarako laguntzak, diru sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria jasotzen duten personek, halaber, doan izango dute justizia administrazioa baliatzeko aukera Euskadin. Gaur bertan, 13 milioi euroko gastua baimendu dugu doako justizia finantziatzeko. Zenbateko hori, Euskadiko abokatuen eta prokuradoreen elkargoen artean banatuko da, eta honako helburu hauek dituzten jardun guztiak, guardiakoak zein ofiziozkoak finantziatzeko erabiliko da. Inputatua, atxilotua, edo preso dauden eta baliabide ekonomikorik ez duten personei laguntzea bat, 2, babes bereziko kolektiboi laguntzea, hala nola genero indarkeriaren, sexu erasoen, etxeko indarkeriaren edota terrorismoaren biktimei eta abusua edo tratutxarrak jasan dituzten adingabeei, atzerritarrei eta desgaitasun psikikoa duten personei, eta hirugarrenez, espetxeetan eta justizia jauregietan ematen diren eta prozesu judizialaren aurretik doako aholkularitza eta orientazioa eskaintzen duten orientazio juridikoko zerbitzuak finantziatzea. Las personas perceptoras de las ayudas de emergencia social, de la renta de garantía de ingresos o de la prestación complementaria de vivienda disponen además también del acceso gratuito a la Administración de Justicia en Euskadi. Hoy hemos autorizado con este motivo un gasto de 13 millones de euros para financiar la conocida como justicia gratuita. Este importe se distribuirá entre los colegios de abogados y de procuradores de Euskadi y servirá para financiar todas las actuaciones, tanto de guardia como de oficio, orientadas a 3 finalidades. Primero, atender a las personas imputadas, detenidas o presas que carecen de recursos económicos. Segundo, a los colectivos de especial protección, como las víctimas de violencia de género, agresiones sexuales, violencia en el seno del hogar, víctimas de terrorismo, menores de edad, extranjería, personas con discapacidad psíquica, víctimas de abuso o maltrato, que tienen garantizada la justicia gratuita en términos legales, y finalmente, en tercer lugar, para financiar también los servicios de orientación jurídica que se prestan en las cárceles y en los palacios de justicia y que ofrecen asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso judicial. Halaber, Euskadiko presoak gizarteratzeko eta laneratzeko programaren edizio berria onartu du gaur. Gernikako estatutuaren arabera, Euskadik eskumen esklusiboa dauka espetxeen antolamendu,
araubide eta funtzionamenduaren eta gizarteratzearen arloan. Estatutua artikulu horretan argia bada ere, Espainiako gobernuak inoiz ez du hasi eskumen hori Euskadiri transferitzeko prozesua. Hala ere, gure ustez, funtsezkoa da, espetxeetako zerbitzuak hobetzea eta presoak gizarteratzeko eta laneratzeko berrestea bultzatzen duen Europako esparruarekin bat egitea. Eta bat egiten dugu 2000 urteaz geroztik helburu hauekin. Gaur bertan, hildo honetatik, 500.000 euroko laguntza hildo bat onartu dugu, presoak gizarteratzeko programak finantzatze aldera. Beti ere, eragin duten kaltea aitortu badute, eta eskubide osoko herritar gisa gizarteratzea erabaki badute. Ez da hau aurten martxan jartzen den programa bat, baizik eta azken urteetan abian dagoen programa. También hoy hemos aprobado una nueva edición del programa de inclusión sociolaboral de la población reclusa en Euskadi. El Estatuto de Gernika explicita que Euskadi tiene competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de las instituciones penitenciarias y de reinserción social. Aunque el Estatuto es claro a este respecto, el Gobierno español, sin embargo, nunca hasta la fecha ha iniciado el proceso para transferir esta competencia a Euskadi. A pesar de ellos, consideramos fundamental alinearnos con el marco europeo que apuesta por la mejora de los servicios penitenciarios y la reeducación sociolaboral de las personas privadas de libertad. Así lo hacemos, lo venimos haciendo desde el año 2000. Hoy, en esta misma línea, hemos dado luz verde a una línea de ayudas de $500.000 euros para financiar programas de reinserción para aquellas personas presas que han reconocido el daño causado y han optado por su reinserción como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Honenbestez, gaurko jaurlaritza bilerak eman duena. Hemendik aurrera, galderari badaukazue, zuen esanetara naukazue. Lehenik eta behin gaur segurtasun sailak bilera ditu banan sindikatuekin, ez dakit jaurlaritzak ze espektatiba edo nola doan bilera horietara. Bueno, gaur goizean hasi dira batzarroiek, egun osoan iraungo dute, alik eta azken sindikatuekin batzarra egin arte edo bukatu arte. Gobernuaren asmoa da adierazpenik ez egitea, alik eta programatuta dauden elkarrizketa guztiak edo batzar guztia bukatu arte. Nola nahi ere, Eusko Jaurlaritzak honen bidez aurreko astean ere esan nuen, gizarteratu nahi du edo partekatu nahi du sindikatuekin eskuartean dituen programa berritzaile batzuk eta bereziki Brigada Mobilaren inguruan duen plan berezia. Hori guzti partekatu nahi du eta negoziatu nahi du sindikatuekin eta areia horretatik hasi ditu gaurko elkarrizketak. Esan bezala, Jaurlaritzak eta Segurtasun Sailak ez du adierazpenik egingo ariketa batzar guztia bukatu arte, egunaren amaiarean, arratsaldean, arrasti inguruan. No obstante, ¿se siente optimista el Gobierno vasco sobre la expectativa de esa reunión, sobre que pueda dar resultados positivos o al menos que se desbloqueen los principales problemas previos con los que se acude a esos encuentros? Bueno, el Gobierno, por supuesto, que inicia con una buena expectativa las reuniones y con la esperanza puesta en el objetivo de poder compartir con la representación sindical objetivos relacionados con la modernización de la Brigada Móvil que parece que comparten a nivel de principios todos los actores implicados en el proceso negociador y que puede arrojar una mejora importante en la prestación del servicio y en el funcionamiento de esta organización. Esto es lo que espera el Gobierno y el Departamento de Seguridad particularmente de estas conversaciones que, insistimos, se van a desarrollar hoy a lo largo del día y el Gobierno no tiene previsto hacer pronunciamientos o valoraciones en relación con la marcha de estas conversaciones hasta que concluya la última reunión, pues por la tarde o ya al anochecer, ¿no? Bueno, Jaurlaritza itxaropentsu dago, uste duelako posiblea dela, Jaurlaritzak eta bereziki Segurtasun Sailak dituen helburuak eta sindikatuak mahai gainean jarri ditzaketenen artean helburuak partekatzea. Eta helburu nagusia hemen, kasu honi dagokionez, Brigada Mobilaren gaurkotzea, modernizatzea, eraberritzea da, eta uste dugu hor badagoela helburu partekatu bat, eta helburu partekatu hori gauzatze bidean akordioak posibleak badira,
seguru asko onura onak izango dituzte, ondorio onak izango dituzte, bai barne funtzionamendurako, baita ere zerbitzu publikoaren ikuspuntutik. ¿Les ha planteado si va a modificar o si se plantea modificar el dispositivo de cara al próximo jueves para en fin, no sé, pues conseguir un efecto mejor? Permítame que no anticipe contenidos de las conversaciones que se están desarrollando ahora en este momento, que pueden servir de anticipo a lo que debe ser, en todo caso, algo que el Departamento de Seguridad tiene que plantear directamente a las centrales sindicales. Tengan en cuenta que algunas todavía no han iniciado esta conversación, ¿no? La conversación se está llevando a cabo de manera sucesiva con las diferentes centrales sindicales de manera bilateral. Las que están reunidas en este momento, pues lógicamente pueden conocer ya de primera mano las propuestas del departamento, pero las que todavía no han entrado en la reunión, pues no lo conocen, ¿no? Y no sería pues muy elegante por parte del Gobierno que las conocieran a través de los medios de comunicación y no de primera mano por parte del Gobierno. Insisto, en cualquier caso, que el Departamento de Seguridad hará su propia valoración una vez que concluyan las reuniones programadas para el día de hoy. Me refería más al dispositivo del jueves, más que al contenido de Bien, la pero en la reunión. medida que tenga que incidir, que tenga que afectar o tenga relación con aspectos que van a ser abordados en las reuniones bilaterales, pues permítanme que sea discreto en este momento en esta materia, ¿no? En ese sentido, anoche en el Larguero, en el programa de Deportes Láser, el secretario de Estado de Seguridad se ofreció al gobierno vasco para, si es necesario, participar con la Ertzaintza, ofrecer su colaboración a todas las fuerzas de seguridad del Estado para reforzar ese dispositivo. ¿Usted cree que sería necesario esa colaboración? ¿Él cree que a lo mejor el efecto sería mejor? Bueno, el Gobierno está convencido y con ese esquema y desde ese presupuesto ha operado siempre en relación con la Ertzaintza, que la Policía Autonómica Vasca es una policía integral que cuenta en principio con recursos, con medios suficientes para atender y dar respuesta satisfactoria a los requerimientos o demandas que puedan plantearse en la sociedad vasca, en principio al conjunto de ellas, ¿no? Estos dispositivos, saben ustedes que tienen una composición compleja, no opera solamente la brigada móvil, además de la brigada móvil suele concurrir a estos dispositivos de seguridad otro tipo de agentes y de unidades, y además siempre se opera con una coordinación efectiva con la policía local en cada término municipal, ¿no? Por tanto, con estos efectivos y medios, en principio, teniendo en cuenta que estamos hablando de una policía integral, creemos que es suficiente para atender a todas las demandas o todas las necesidades de seguridad pública que puedan plantearse en Euskadi, ¿no? Ertzaintzaren arira diozu itxaropentsu, hezkuntza mundua ikusten dago, bihar hasietan bi huelga egun, deituta dituzte irakaskuntza publikoan sindikatuek, ez dago konponbiderik. Bueno, egun hauetan akordio batzuk sinatu ahal izan dira, gobernuak eskainitako proposamenak sindikatuak onartu dituztelako. Sindikatu kasu bakoitzean gehiengoa duten sindikatuak, ezta? Hortaz aparte, mailak zabalik daude, negoziaketa ez da erabat itxi, oraindik ere negoziazio maila zabalik dago eta irekita dago elkarrizketa berrietara eta akordio berrietara, ezta? Guk dei bat egiten diegu sindikatu guztiei, onartu dezaten, bidea elkarrizketa, negoziaketa eta akordioa dela, eta arlo batzuetan, sektore batzuetan, akordioak lortzea posible izan den modu berdinean, beste arlo batzuetan ere posible izan daitekela, eta horretarako bide bakarra negoziaketa dela, negoziaketa maila hurbiltzea dela, eta hor batzuk eta besteak bakoitzaren jarrera hurbilduz, bestearen jarrerara hurbilduz, ahalegin bat egitea akordioak lortze bidean. Ikuspuntu horretatik uste dugu, Jaurlaritzak uste du, grebaren irtenbide estremoa dela, gehiegizkoa dela momentu honetan gauzak nola dauden ikusitan. Ikusita baita ere beste arlo batetik, Eusko Jaurlaritzak ahalegina egiten duela, funtzio publikoarekin krisi ekonomikoak ekarri dituen ondorio eskorrak nola baite edo beste berbideratzen, eta horretarako ahaleginak egiten hasita dago, neurri batzuk ere hartu ditu, eta hildo horretatik sindikatuei eskatzen die realismoz eta erantzukizunez jokatzea. Eta ez dugu uste realismoz eta
erantzukizunez jokatzea dela momentu honetan, kontuan izanik akordio batzuk lortu izan direla hezkuntzaren arloan, gobernuak egindako proposamenen inguruan, greba bati dei egitea, nola nahi ere, grebarako eskubidea daukate langileek eta eskubide hori ez du zalantzan jarriko ez daukatuko Eusko Jaurlaritzak. ¿Verdad? A los sindicatos de la educación a que actúen con realismo y acaba de lo que supone, ¿no? Las huelgas convocadas. Sí, efectivamente, en los últimos días se han alcanzado acuerdos importantes en el ámbito de la educación, en algunos sectores con formaciones sindicales con las que se venían manteniendo conversaciones. Se había alcanzado una negociación importante y se han conseguido, insisto, alcanzar acuerdos sobre la base de propuestas formuladas por el Gobierno, ¿no? La mesa de negociación no se ha cerrado, la mesa de negociación sigue abierta, ¿no? Por tanto, el Gobierno sigue dispuesto a avanzar, a seguir avanzando en esas conversaciones, en esa negociación, para ver si es posible alcanzar acuerdos también en los ámbitos, en los sectores en los que este acuerdo todavía no es posible, ¿no? En este sentido, pues quiero hacer un llamamiento a las centrales sindicales para que sigan apostando, para que apuesten firmemente por la negociación, por el diálogo en los foros creados al efecto y se esfuercen conjuntamente con el Gobierno a la búsqueda de acuerdos. Y en este contexto piensa el Gobierno que el recurso a la huelga es una medida extrema, seguramente injustificada, en un momento en el que concurren estas circunstancias, ¿no? En un momento en el que algunos acuerdos ha sido posible alcanzarlos con algunas formaciones sindicales, en unos momentos en los que se ha puesto de manifiesto que el esfuerzo por la negociación en las mesas sindicales merece la pena porque puede verse coronada con el éxito, con el acuerdo, y en un momento en el que además hay ofertas importantes de empleo y el Gobierno está haciendo un esfuerzo para a proyectar al ámbito del empleo público la ligera mejora que se está detectando en el ámbito de la economía. Pedimos a los sindicatos, por tanto, realismo y responsabilidad, ¿no? Y que operen también con arreglo a estos principios en la programación de actuaciones para las próximas semanas y los próximos días, ¿no? Hoy se publica que la dirección del Guggenheim habría retomado la idea de ampliar el museo en el entorno de Guernica. No sé si el Gobierno tenía conocimiento de ello y qué opinión tiene. Bueno, el Gobierno lo que puede decir a este respecto es que el plan estratégico que se aprobó por los órganos de gobierno del Guggenheim en el pasado mes de diciembre solamente hace una referencia a la posible ampliación del Guggenheim en relación con hacia Urdaibai, ¿no? Una referencia que no toma posición ni a favor ni en contra, sencillamente dice que tiene que adoptarse una decisión al respecto, ¿no? Que urge tomar una decisión al respecto, pero no se pronuncia ni a favor ni en contra de la ampliación propiamente, ¿no? Esto es lo que está recogido en el plan estratégico 18-20 aprobado por los órganos de gobierno en diciembre del año pasado, hace todavía 3 meses, ¿no? Desde entonces ningún órgano de gobierno ha abordado esta cuestión. Desde entonces en ningún órgano de gobierno del Guggenheim se ha planteado de manera colectiva, de manera que todas las instituciones implicadas pueden hacer su aportación. Se ha planteado ninguna fórmula o ningún planteamiento que tenga relación con su posible ampliación hacia Urdaibai, ¿no? Por tanto, el Gobierno desconoce completamente lo que la dirección de Guggenheim pueda estar esbozando o pueda estar planeando en relación con esta posible ampliación. Lo que conoce es lo que se ha tratado en los órganos de gobierno, que es exactamente lo que les he dicho, ¿no? El plan estratégico solamente dice que sobre esta cuestión hay que tomar una decisión, pero no se pronuncia ni porque la decisión sea favorable ni porque sea contraria, sencillamente emplaza a los órganos de gobierno a tomar una decisión a este respecto, sin excesiva demora. Y el Gobierno lo que sí viene diciendo en relación con los proyectos culturales es que lo que considera más urgente o prioritario en este momento es un planteamiento, es retomar el tejido cultural, es recuperar el tejido cultural de alguna manera, reordenarlo, teniendo en cuenta que durante los últimos años, como consecuencia de la crisis económica,
se han suspendido algunos programas como los de adquisición pública de fondos para los museos que, insisto, han estado paralizados, ¿no? Pues esto seguramente tiene prioridad para el Gobierno a cualquier otra consideración o cualquier otro proyecto de ampliación, ¿no?, que se pueda estar esbozando, insisto, pero el Gobierno como tal, de lo único de lo que puede dar cuenta es de lo acordado, de lo abordado en relación con estos proyectos o estas ideas en los órganos de Gobierno, y lo que se ha acordado es exactamente lo que les acabo de decir, ¿no? Hobea da, dirua hor gastatu ordez beste kultura alorreko tejido edo delako hori berreskuratzea? Bueno, ez Jaurlaritzak ez dut nik lehen bizikoz esaten. Kultura sailburuak adierazi du, behin baino gehiagotan, krisi ekonomikoaren eraginez geldiarazi egin direla proiektu batzuk, batez ere museotan esate baterako obra berria erosteari lotutako proiektu eta programak geldiarazita suspentsioan gelditu izan dira, eta uste du horiek berreskuratzea lehentasunezkoa izango litzatekeela beste proiektu batzuei ekin baino lehenago. Hori publikoki ere adierazita dago, eta Eusko Jaurlaritzak eta Kultura Sailburuak berak ere esan du behin baino gehiagotan. Nolanahi ere, proiektu horri buruz ezer gutxi esan dezake, esan bezala, Guggenheim jaurketa edo organo gobernuak orain arte horri buruz ez baitute zer erabaki, espada bakarrik zehaztea edo konkretatzea bere programa estrategikoan, horri buruzko erabaki bat hartu behar dela. Baina ez erabaki hori aldeko ala kontrako izan behar den, horri buruz ez da ezer zehaztu, ez da ezer konkretatu, ez da ezer erabaki. Horren baitan, Guggenheimeko zuzendaritzak asmorik baldin badauka, ideia zehatzik baldin badauka, horren inguruan nola jokatu daiteken, berak jakingo du, baina Eusko Jaurlaritzak ez dauka horren berri eta ezin informatu dezake inor horri buruz, organo gobernuetan ez baita horri buruz zer erabaki edo zer eztabaidatu. Bestetik atzo jakin genuenetako presoek eskatu dutela, hainbat presok, ez dakigu azkenean 50 izango diren edo 120. Lehenengo graduan daudenak, bigarren gradura pasatzeko eskaerak egin dituztenak, eta ezezkoa jaso dutenak. Albiste txarra zela konfirmatu ezkero, zioen atzo Joana Fernandezek. Jaurlaritzak zerbait faltan botatzen du, hor Espainiako gobernuaren jokaeraz aratago? Bueno, nik orain baieztatu dezaket, berretsi dezaket, atzo Joana Fernandezek berak esandakoa, ezta? Konfirmatzen bada, guk ezin dugu gaurkoz hori konfirmatu horrela denik, baina konfirmatzen bada ez dela notizia honan, notizia okerra, txarra dela. Zergatik, batez ere uste dugulako graduetan aurrera egitea legean aurreikusitako prebizio bat dela, eta erakunde publikoek hori ahalbidetu, erraztu, propiziatu egin beharko luketela eta ez eragotzi, ez oztopatu. Graduetan aurrera egiteak ondorio moduan ekarriko lukeelako bergizarteratzea helburu gisa argi eta garbi gauzatzea eta horretaran bide horretatik aurrera pausoak ematea. Bergizarteratzea ez da Eusko Jaurlaritzaren ideia bat, bergizarteratzaren helburua konstituzioaren bertan jasota dago, 25. artikuluaren 2. atalak esaten du, zigorren helburua, batez ere askatasunaren gabetzea dakaten zigorren helburua bergizarteratzea izango dela. Ari horretatik uste du, kudeaketa, sistema penitentziarioaren kudeaketa horri begira egin beharko litzatekela, helburu horretara bideratuta gauzatu beharko litzatekela, eta erakunde publikoen egitekoa horretan gauzak erraztea, ahalbidetzea izan beharko litzatekela eta ez eragoztea ala oztopatzea. Bide horretatik Eusko Jaurlaritzak behin baino gehiagotan planteatu ditu proposamen zehatzak bergizartearen hildotik lagungarri izan daitezkenak, oraindik gobernu zentralak ez ditu aintzakotzat hartu, baina plan horiek, alternatiba horiek Eusko Jaurlaritzak planteatu ditu, mahai gainean jarri ditu eta bialdu ditu, gobernu zentralaren eskuetan jarrita ditu.
baina oraindik ez dira esan bezala aintzakotzat hartuak izan. Nola nahi ere, uste dugu konstituzioaren baitan dagoen helburu bat dela, positiboa dela, azken hitza epaileak beraiek dauzkate, eta hemen bakoitzak horretan aurreratu nahi baldin badugu, dagokiona egin beharko lukeela, alde batetik presoek eurek badakiten loa jokatu behar duten, banakako eskaerak egin behar dituzte, banakako eskaerei bakarreik eman alzaielako banakako erantzun bat legearen baitan, eta legearen baitan horretan, bide horretatik abiatzea posiblea da, eta aurrera pausoak ematea, baina bestetik baita ere, barne ministeritzako arduradunek jokatu beharko dute, hori erraztuz, ahalbidetuz, bergizartearetzaren hildotik emandako urratsak edo egindako eskaerak graduan aurrera pausoak eman alizateko. Esos cambios de grado podían ayudar o contribuir a facilitar esta reinserción, pero el hecho de que haya habido una negativa absolutamente a todos ellos hace pensar o le hace pensar al gobierno vasco que no hay una voluntad por parte del gobierno de España. Bueno, el gobierno vasco no está en condiciones de poder ni confirmar ni desmentir ni el número de internos o internas que han formulado solicitudes para avanzar, digamos, en el grado, ni tampoco el tipo de respuestas que han recibido, ni los términos tampoco, en su caso, de las respuestas que hayan podido recibir. O sea, no puede informar a ese respecto. Lo que sí confirma es su percepción de que si se confirma la noticia de que esto es así, de que ha habido solicitudes individuales de progresión de grado que han sido respondidas negativamente, sería una mala noticia para Euskadi. Entre otras cosas porque, el gobierno vasco cree que estando previsto en la ley, siendo una previsión legal, la de la progresión de grado, estando, por tanto, previsto en la ley la posibilidad de que a través de la progresión de grado se pueda avanzar en la reinserción social de las personas privadas de libertad, la progresión de grado, debería ser facilitada, estimulada, incluso promovida por los responsables penitenciarios y no obstaculizada, impedida o dificultada, ¿no? Creemos, por tanto, que si el objetivo de las penas privativas de libertad, como lo proclama el apartado segundo del artículo 25 de la Constitución, es la reinserción social, debe estar orientada la pena privativa de libertad hacia la reinserción social. Toda medida encaminada a esta progresión de grado apunta en última instancia a la reinserción social, está en consonancia con las previsiones constitucionales y sería positivo para distender el clima y para favorecer la socialización y la normalización política en Euskadi, ¿no? Creemos que son datos positivos que estrategias que deberían ser impulsadas o facilitadas. En este sentido, el Gobierno vasco ha elaborado propuestas diferentes de modificación de la política penitenciaria con previsiones concretas sobre las posibilidades en el marco legal vigente de progresión de grado que no han sido tomadas en consideración hasta la fecha por el Gobierno central y los responsables de la política penitenciaria, pero que siguen vigentes, que tienen valor, siguen teniendo valor, que cuentan, creemos, con un amplio consenso en Euskadi y deberían ser tomadas en consideración habida cuenta de los beneficios que generan. Es cierto que en este ámbito las actuaciones no se centran solamente, la responsabilidad no se centra solamente en los responsables de las instituciones penitenciarias, ¿no? Es cierto que para que pueda producirse un avance en la progresión de grado, tienen que formularse solicitudes individuales de cada persona privada de libertad, ¿no? Y que esas solicitudes individuales han de ser analizadas individualizadamente también por la Junta de Tratamiento de cada prisión y en última instancia por el juez de vigilancia penitenciaria, ¿no? Pero insistimos en que la actitud, la posición de los responsables políticos e institucionales en este ámbito debería ser la de favorecer, ¿no?, esta progresión de grado en la medida en que apunta siempre hacia el objetivo último de la reinserción, que es el objetivo hacia el que tiene que apuntar cualquier pena privativa de libertad. El Gobierno, insisto, ha hecho propuestas a ese respecto, pero que no han sido tomadas en consideración por los responsables de la política penitenciaria del Estado, ¿no? Sí, sobre la actividad parlamentaria este próximo jueves, ¿sabe usted si el PNV se plantea retrasar la decisión de impulsar la derogación de la ley, al menos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie, o si usted cree que es justamente esta semana en la que los acontecimientos pues se han precipitado tanto a raíz del asesinato del niño
de Almería, si es el momento adecuado. Bueno, sería una imprudencia por mi parte erigirme en portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados, que es donde se va a ubicar el debate al que se refiere usted, ¿no? No sé exactamente. Yo la información que he recibido a través de los medios de comunicación, tampoco tengo un contacto o una información más allá, es la de que están firmemente decididos a mantener esa iniciativa y en seguir avanzando con los acuerdos que puedan alcanzarse con el resto de los grupos parlamentarios que apuntan en la misma dirección, ¿no? Pero, en fin, insisto que no soy fuente de primera mano, ni soy fuente de información particularmente fiable a este respecto, y por tanto le invito a que se lo pregunte al grupo parlamentario, ¿no? Beste galdera bat, gaur jakin dugulako, gaintxurizketan abiadura handiko trenaren lanak egiten ari den enpresa bat hartzekodunen konkurtsoan sartuta dagoela, eta astebete edo daramatzatela langileek lanik egin gabe. Horrek eraginik izan, badakit Adifen kontua dela, baina eragina izango luke Y-koan, EPE-etan. Bueno, bai, hori lehenik eta behin izan behar da, Adifen lan bata, Adif da horren arduran dagoena, baina izan behar da baita ere, hirugarren lerro bat dela, Astigarraga eta Irunen artean lotura esartzen duena. Hirugarren lerro bat, tarte horretan posible izateko zabalera diferenteetako trenak pasatu ahal izateko. Hirugarren lerroa da, ez da beraz, funtsesko lanaren, obraren lan bat, baizik eta hirugarren lerro bat. Eta egia da baita ere, hor Adifen kontratupean egon den enpresa batek arazoak dituela, eta arazo horiek direla eta obrak ralentizatu edo geldiarazi egin dituela. Horrek ez dauka zertan eraginik eduki, obra nagusiaren joan etorrian, ez dauka zertan eraginik eduki, esan bezala, hirugarren lerro bat dalako arlo horretan bakarrik, tarte horretan gauzatuko dena, eta horretan bakarrik eragina izango duena. Baina horrelako gertakizunak izaten dira, obra nagusi bat edo garrantzitsu bat martxan jartzen denean, eta enpresa batek arazoak dituenean jarraitzeko, nahita ez horrek oztopoa ekartzen du, eta kontratua berraztertzeko beharra ekartzen du berarekin. Baina esan bezala, ez da funtsesko obrarekin zerikusia duen lana, baizik eta ertzean kokatzen den lan bat, eta obraren nondik eta norakoari eragin eskorrik ekartzeko beharrik ez dauka. No afecta, le he entendido, ¿verdad?, de manera estratégica, ¿no?, a la obra. No, efectivamente, estamos hablando de una tercera línea que se está construyendo entre Irún y Astigarraga para hacer posible, digamos, que en ese trayecto, en ese ámbito, puedan pasar trenes de ancho diferente, ¿no? Ancho ibérico y ancho UIP. Entonces es una obra complementaria que está siendo gestionada por Adif, y una de las empresas adjudicatarias de la obra pues está atravesando dificultades económicas y eso ha ralentizado la obra, ¿no? Y es posible que plantee algún problema en relación con la contratación planteada por Adif. Pero se trata de una obra complementaria, no forma parte, digamos, de la estructura nuclear o central de la infraestructura, ¿no? Por tanto, pues una incidencia de la obra, como muchas que suelen ocurrir y que suelen plantearse en relación con obras de gran envergadura, como es esta, sin ninguna duda, pero no tiene por qué suponer retrasos en lo que constituye la columna vertebral de esa infraestructura. Besterik ez badago, eskerrik asko eta datorren astera arte.